Y estamos en la sala expositiva de Alfonso X el Sabio, en la antigua calle Larga, actual Virgen de los Milagros, aquí en el puerto de Santa María. Y estamos con el protagonista, con José Manuel Vargas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, fotógrafo con su particular mirada y con una mirada que se nos va para el río, ¿no? Ese también es el título, ¿no? Una nueva mirada al río. Efectivamente, sí, con el Guadalete llevo ya 5 años recorriendo la cuenca y buscando puntos de interés para fotografiar. Y bueno, ya ha llegado un momento en que quería hacer un trabajo a fondo y me he centrado pues en la desembocadura, en mi pueblo. ¿Y cómo es trabajar con el río, con esas luces, con esos contrastes? ¿Se presta el río a trabajar con él? Todo se presta a trabajar, es cuestión de mirar y de tener algo aquí, algo en la cabeza, ¿no? Tener una idea y bueno, una idea que ha costado meses madurar y a partir de ahí pues y mirar, pasear mucho los sitios, ¿no? Y salen fotos. ¿Sabes? Bueno, nosotros que tenemos el privilegio de que no han cerrado la exposición para nosotros, usted entra y nada más entrar, mano izquierda, comienzo una nueva mirada al río y aquí, bueno, pues nos encontramos con unos pequeños textitos, con unos pequeños párrafos donde vamos a contextualizar un poco toda esta obra que vamos a ver a continuación, ¿no? Sí, bueno, pues la idea parte de estos cambios que se están produciendo en la ribera del Guadalete y todo cambio pues supone que entra en juego con elementos anteriores, elementos del pasado y que bueno, se trata de ver cómo se conjugan, ¿no? Estos elementos que a lo largo de los años se han ido creando y las nuevas creaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es esa y es una fotografía sin efectismo, se trata de documentar, no de impresionar, ¿no? Sino simplemente de documentar, buscando siempre, pues eso, la mirada artística, ¿no? Bueno, pues vamos a profundizar, vamos a empezar con la primera de ellas, con este río Guadalete, que como viene bien explicando, vamos a encontrarnos por cada espacio un breve título, ¿no? que nos va a contextualizar aún más, ¿no? En esa fotografía, ¿no? Sí, decía antes que la idea surge ante los cambios que se están produciendo, pero hubo otro elemento que también saltó una chispa, vamos, me sirvió de inspiración y son los dibujos de Vingaerde del puerto de Santa María, dibujos que se hicieron en el siglo XV y que empiezan por la salina, justamente, la salina, el río y al fondo el puerto, ¿no? Entonces, bueno, dije, si este señor en el siglo XV vio el río en la ciudad de esta manera, ¿cómo lo voy a ver yo, no? Y bueno, a partir de ahí surgió la idea, ¿no? Por eso la salina de fondo y esa marisma, ¿no? del Guadalete. Representado aquí por la salina, por ese magnífico edificio que es el molino de marea y bueno, con restos de antiguas embarcaciones que están muriendo dignamente, enterrados en el fango del río, ¿no? Porque vamos a continuar, ¿no? Porque me estás hablando ya de la siguiente también fotografía, los barcos, las embarcaciones, esas barcas que tienen también que estar presentes en el Guadalete porque forman parte del día a día, del presente y del pasado también de la historia, por lo tanto. Efectivamente, eso habla de nuestro pasado, habla en definitiva de lo que es nuestro paisaje, ¿no? Porque el puerto no se entiende sin esos barquitos, sin esas barcas. Sí, sin esas barcas y ahí además hay el estribo de un puente que aproveché un día de niebla para que se viese la pasarela que hay detrás, ahí en nebulosa, para que este peralte, este arranque de un antiguo puente, bueno, mejor dicho, de dos puentes, ahí hubo un puente colgante, que ya fotografió Lauren en el siglo XIX, y después hubo un puente de hierro en celosía que, bueno, en su día se vendió al peso, se desmontó y se vendió al peso, ¿no? Y quedan los estribos que nos hablan de esos puentes, ¿no? De un puente que luego también tenemos otra cara de... Ese es el puente actual, claro. El San Alejandro actual, pero con otro punto de vista. Los pescadores lo conocen muy bien, los demás pues no, hay que bajar ahí y en un momento determinado de la marea para que, bueno, primero para que pueda pasar y para que las luces ahí
hagan su juego, ¿no? Hay que saber, por lo tanto, mirar, pero también esperar, ¿no? Porque Sí. esta foto se ha tomado en un momento del día, a una hora determinada, que si vamos Efectivamente. 2 horas después, 2 horas antes, esta foto no existe. Y con un nivel de marea determinado. O sea que aquí entran en juego Muchos factores. varios elementos. Es mirar, es anotar, es decir, tengo que venir en estas condiciones, ¿no? Pues eso viene muy bien para la era de lo digital, que todo el mundo estamos con los móviles y todo el mundo, todo el mundo somos fotógrafos, porque Sí. sabemos darle al móvil y sabemos hacer una foto y la foto sale. Sí. Somos fotógrafos, pero hay que saber y hay que entender todo eso de lo Sí, que hemos estado una cosa hablando. es disparar una cámara y otra cosa es ser fotógrafo. Totalmente. Es distinto. Un mono es capaz de sacar fotos de un Claro. móvil, ¿no? Pero para hacer una fotografía detrás tiene que haber ideas, ¿no? Y tiene que haber una concepción y tiene que haber una búsqueda estética, ¿no? Porque estas fotografías han sido tomadas ¿cómo? ¿Formato analógico, No, digital? Esto está tomado en formato digital y bueno, procesado, un revelado digital. Claro. Pero simplemente un revelado digital, vamos. No son fotos intervenidas digitalmente para Sí. crear efectos extraños, no. La foto al natural, tal y como la luz del sol, de la noche, del Efectivamente, atardecer, de la neblina, pues no lo regaló en ese tienes momento. un archivo RAW que se llama, un archivo en bruto, y lo que hace es manejar esos datos que tienes ahí para contar lo que tú quieres contar, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque también, bueno, pues paseando también por esa ribera, bueno, pues nos encontramos monumentos como el que tenemos ahí. Sí, ese rincón del Espíritu Santo, de Santa Ana del Puerto, que a mí siempre me ha impresionado por su belleza y he intentado resaltarla. Tenemos coches ahí que tal, pero bueno, he buscado una hora para que los coches apenas se vean, porque claro, basta que dé el sol Sí. para que se refleje la luz en los espejos, en los parabrisas, en fin. Y entonces que no le quite mérito a ese rincón tan bello, ¿no? Del puerto. ¿Ahí estás en el puente? Ahí estoy en el estribo del antiguo puente, por el otro lado. Sí. Claro, porque ahí estás ganándole Sí, altura. ahí había que... El rincón no solamente es el edificio, sino que es ese conjunto de palmeras que, bueno, ha habido que componer la imagen, ¿no? Qué bueno. Vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a hablar, bueno, pues cómo condiciona el río. El río trae mucha fortuna, el río trae muchos viajes, muchos mercaderes, muchos comerciantes y también dejan rincones, ¿no? Como este monumento, como el que hemos hablado, y edificios. Sí, vamos, la ribera del río pues se ha caracterizado siempre por los soportales. Muchos han desaparecido, otros están en estado un poco penoso, ¿no? Pero se conservan mucho con esa belleza, ¿no? Ante la humedad del río había que crear zonas para protegerse y prácticamente toda la ribera estaba formada por soportales, ¿no? Aquí hay 3 rincones donde he intentado reflejar eso, cómo te protege de las inclemencias del tiempo. Como y de esa la luz, que ¿no? tenemos, que la siguiente en formato vertical. Efectivamente, como esta, ¿no? Otro rincón bellísimo de los soportales, ¿no? Bueno, también vemos como este tiene una luz completamente diferente a la siguiente de la fotografía, de las imágenes. Claro, aquí da directamente el sol, está al este, y aquí hay un edificio delante, ¿no? Entonces la luz llega de una manera distinta, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir, bueno, dejamos aquí a un lado estos edificios de la ribera y bueno, pues vamos a seguir con el siguiente de los epígrafes. Ha sido testigo de antiguas labores. Sí, en la zona del río pues ha habido bodegas, se han criado ovinos porque bueno, la humedad del río aportaba, favorecía la crianza de los vinos y ha habido pues bueno mucho movimiento de transportes de mercancías. Nos queda ahí una grúa todavía, ¿no? Que nos habla de ese pasado, ¿no? de ese pasado, ¿no? Ahí tenemos, compañero Dani, ves girando, tenemos ahí, bueno, pues esa bodega, esos cascos de bodega y aquí a nuestra derecha, bueno, pues tenemos esa grúa con esas botas de vino que estábamos hablando, bueno, pues que marcaban ese pasado. Y si seguimos avanzando por la ciudad, seguimos viendo también otros rincones, ¿no? Sí, bueno, la ribera del río siempre ha sido zona recreativa, zona de esparcimiento y bueno, tenemos un parque que se creó a finales del 19, existía ya antes el Vergel del Conde y el parque fue una ampliación
y bueno, zona de esparcimiento, de aprovechar la calidez que te da el río, ¿no? Y bueno, el río es que es un espejo, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos elementos que están en ese parque, y aquí lo que es el antiguo parque juntamente con las nuevas realizaciones, ¿no? Con el nuevo paseo Que se está también que se está terminando haciendo. de construir, ¿no? Y se está terminando de realizar. Hemos hablado de rincones, hemos hablado de espejos, y todavía nos queda mucho más que recorrer. Y a mí esas imágenes, esas fotografías sí que me gustan porque son detalles, fotografías detalle, Sí, de ampliar un rincones, poco. claro que no, a lo mejor no alcanza la mirada convencional del ciudadano. Ujú, sí, sí. Eh, Además, bueno, está esta pérgola que se aprecia poco porque tiene muchas cosas Sí, alrededor, ¿no? Y, y los antiguos bancos del parque, sí. que bueno, todavía quedan tramos, que tienen su belleza y que algunos nos recuerdan otros tiempos, ¿no? La Fuente de las Galeras, que por fin está libre de cosas delante, que tenía ahí farolas, tenía muchos elementos, ¿no? Y bueno, ahora está más libre y bueno, es una obra magnífica, una fuente preciosa del siglo XVIII también, ¿no? Y he sacado un detalle de uno de los caños que bueno, yo creo que es una imagen preciosa, ¿no? Entre la textura de la roca y el color del metal del caño de agua, ¿no? Y la piedra abajo también, ¿no? Esas Exactamente, sí. diferentes rugosidades, texturas, colores que nos da. Y si vamos continuando, bueno, llegamos aquí, esta foto se tomada en Navidad. La plaza de la Herrería, Sí. es un punto muy importante en el puerto históricamente. Ahí estaba la casa de los diezmos, donde se recogían y se guardaban alimentos para casos de necesidad, ¿no? Hoy es zona de esparcimiento. No pude sacar la plaza entera porque hay tantas y tantos elementos que no. Y entonces sí he puesto esa imagen en Sí que ese pequeñito, detalle pequeñito, ¿no? efectivamente, que nos recuerda. La foto está hecha entre Navidad y las fiestas De carnaval. de carnaval, ¿no? Que quedaron ahí esos elementos. Me pareció interesante que hubiese ese tipo de detalle porque así habla del uso de esa plaza, Claro. ¿no? De zona de ocio. Y ahí se enfrenta, pues bueno, construcciones antiguas, muy del puerto, juntamente con el aire festivo actual, ¿no? Pues vamos a continuar, vamos a seguir hablando del puerto, vamos a seguir hablando de este Guadalete, de cómo ha cambiado también la forma de vivir aquí en el puerto de Santa María, porque el Guadalete retiene en la memoria el bullicio del muelle y los pescadores. Así es como lleva este epígrafe, bueno, pues las siguientes imágenes. Sí, la primera imagen es de un trozo del muelle que se hizo en 1730. O sea, el río había que canalizarlo porque si no, no era difícil navegar y cargar los barcos, ¿no? Y en una obra reciente de arreglo de ese paseo, pues apareció esto y alguien tuvo la feliz idea bueno, de rescatarlo y Claro. que está Y ahí, ¿no? que salga a la luz. Está ahí, ¿no? De ese muelle, juntamente con este edificio que es muy conocido como por los conciertos de música y tal, pero que fue lonja de pescador y fue cuarto de redes, ¿no? Entonces, en muy pocos metros hay dos imágenes muy marineras, ¿no? Esa sala Milwaukee, que es en la actualidad, así que así seguimos, continuamos y nos vamos hasta el antiguo hospital, Hasta ¿no? el antiguo hospital, que en aquel momento pues tenía ese aspecto y que felizmente hoy se está haciendo una intervención rescatando un edificio precioso, ¿eh? Un edificio, bueno, yo de niño conocí ese patio que era una preciosidad, ¿no? El hecho de que se recupere me parece que es un acierto, ¿no? Es recuperar nuestra memoria también, ¿no? Toda la vida pegada a la ribera del río. Sí, Hemos sí, hablado antes de los edificios, e incluso la plaza Herrería que está al lado. sí, sí. Luego aquí esta actual sala Milwaukee, incluso el hospital que también está a la ribera. Y si así, bueno, pues ya vamos continuando y nos vamos hasta la zona de Bajamar. Sí, bueno, aquí tenemos como gran protagonista ese edificio también impresionante
conocido como edificio de la aduana. Cuando se creó fue la Real Fábrica de Aguardiente y bueno, todavía conserva la torre de un reloj que hubo ahí. Y era un edificio también con soportales. Con el tiempo se taparon, pero que, bueno, hay escritos que hablan de que se veía desde la calle Federico Rubio, se veía el río, ¿no? Porque todo eso eran soportales, ¿no? Como comenté antes, ¿no? Formando esa línea de esa imagen del río que, bueno, que algo queda de lo que hubo, ¿no? Y un detalle de una ventana de ese edificio, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Que me parece que, bueno, que aunque está la fachada está castigada por el tiempo, pero que es un fragmento muy bello, ¿no? del edificio, ¿no? Y nos recuerda historias pasadas también. Vamos a seguir, vamos continuando. ¿Y dónde estamos en este momento? ¿Dónde nos ubicamos? Pues nos ubicamos delante del resbaladero, de lo que se ve del resbaladero. Hay un edificio ahí en medio que, bueno, el ayuntamiento está intentando pactar con los propietarios para que el edificio se derribe. Eso fue una plaza magnífica, era la entrada en el puerto a través del río, ¿no? Hay imágenes, hay un cuadro que habla de la llegada del rey Fernando VII y se ve pues esa parte del río y el edificio de aduana y tal, ¿no? Entonces, bueno, rescatar eso, esa vista, esa plaza maravillosa que nunca debió de dejar de existir, ¿no? Pues parece que se quiere recuperar, ¿no? Y de ahí nos marchamos ¿hasta dónde? Nos marchamos hasta uno de los muchos casas-palacios que daban al río, porque eran comerciantes y algunos tenían hasta su propio embarcadero, ¿no? Eran comerciantes con América. Y esta es la parte trasera de uno de los palacios, donde hoy hay un proyecto futuro de construir viviendas, ¿no? De 2 y 3 dormitorios, por cierto, que viene ahí perfectamente. Sí, sí, a mí me interesaba lo de Pacio-Palacio, me interesaba, ¿no? Cierto, sí, Pacio-Palacio. Y bueno, ese juego de la piedra y la vegetación, en fin. Totalmente. Esa escalera que nos habla de subir, ¿no? De cambio de nivel, ¿no? También justo en el centro de la imagen, por eso lo que hablábamos antes, fotógrafos, sí, todo el mundo hace una foto, pero claro, la mirada del fotógrafo es educar la mirada, esto es cuestión de años, de tirar muchas fotos, de revelar también muchas. De ver mucho trabajo de otros fotógrafos, en fin, requiere su tiempo, ¿no? De leer mucho, de aprender, de estar en continuo aprendizaje. Sí, no solamente leer de fotografía, sino de todo. De literatura, de cine, en fin, todo eso ayuda. Junto a esa imagen he colocado un detalle del escudo de la fachada principal de ese palacio, ¿no? Para indicar de qué estamos hablando, ¿no? Para contextualizar mucho más. Y ahora sí, yo no sé si mi impresión, pero veo aquí ahora edificios a lo mejor con más modernidad, ¿no? O cómo ha evolucionado el río. Una parte del paseo fluvial que se está construyendo y al fondo pues está una fachada de la antigua lonja pesquera, que bueno, que estuvo ahí hasta que se pasó a la otra banda del río, ¿no? La siguiente es fragmento de esa fachada, que bueno, hay un juego de línea ahí que ahí me atrajo, y hay elementos que hablan del tiempo, ¿no? Hay marcas ahí de una zona de aparcamiento que ya no es, fue hasta hace poco, hasta que se construyó este paseo, ¿no? Hay unos arcos que hablan de unos soportales que tampoco fueron, que tampoco existen hoy. Y bueno, esos soportales pues servían para proteger a los que descargaban los barcos, descargaban las cajas de pescado y tal. Y hay un detalle que, bueno, en Semana Santa el Nazareno de noche pasaba por ahí abajo, ¿no? Era un sitio muy visitado por los portugueses, ¿no? Para ver la procesión ahí en ese rincón, ¿no? Y de ahí seguimos y vamos avanzando también por el río, este paseo que estamos haciendo por el puerto de Santa María. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona de la fábrica de hielo. Aquí hemos cruzado el río. El río, que antes desembocaba mucho más arriba, a medida que se fue canalizando, pues se fue alargando el río y la desembocadura era más tarde. Y de alguna forma
sirvió para conquistar la otra banda, ¿no? Y bueno, ahí está la fábrica de hielo, está la actual lonja, hay muchas industrias relacionadas con el mar ahí en esa zona, ¿no? En esa zona que, bueno, pues ahí vemos como tenemos esa imagen y la otra puede ser como una pequeña una ampliación más de ese entorno, ¿no? Sí, es un detalle en vez del barco entero, es un arrastrero, pues el elemento que define que es un arrastrero, pues el que es resaltado ahí, ¿no? Juntamente con todo el conjunto de artes de pesca, ¿no? Que necesitan para operar en la mar, ¿no? Y de aquí nos vamos a las 3 últimas fotografías, a las 3 últimas instantáneas de este río Guadalete. En la otra banda, y bueno, una antigua zona que en su día sirvió de amarres de barco, ahora mismo pues no hay nada. Hay una parte de esta zona que está ahora mismo en reforma, con vistas a hacer, no sé, algún centro, supongo, de ocio, en fin. Y de ahí nos marchamos a esas ya dos últimas. Donde estuvo un tiempo la desembocadura del Guadalete, un espigón más cortito de lo que hoy es, ¿no? Y bueno, ahí hay lo que se llaman muertos de amarre, que servían para amarrar las embarcaciones y tal. Y al fondo, pues, una baliza para indicar a los navegantes por dónde tienen que entrar. Y para finalizar, de verdad que sí, este texto, esta cita de Emili Zola, donde se puede leer una cosa, no se ha visto bien hasta que no se ha fotografiado. Yo creo que es el mejor de los cierres, ¿no? Sí, es que he tenido esa experiencia con este trabajo, ¿no? O sea, he conocido muchas cosas, a pesar de que soy del puerto y he vivido la mayor parte de mi vida aquí, ¿no? Estos paseos para hacer este trabajo me han descubierto mucho puerto. ¿Qué no conocías del puerto? ¿O qué te ha llamado la atención? Que decía, oye, que yo llevo paseando por aquí toda la vida, que yo no me he dado cuenta de esto, o que yo no sabía que... Sí, no, son 1000 detalles, ¿no? Desde esto que estamos viendo Sí. a... la fábrica de hielo sí la conocía, pero tal como estáis representando, no. Era, pues eso, una cosa ahí feucha. Y bueno, ayer estuvo aquí un arquitecto y decía, ¿cómo de un edificio tan feo ha sacado una imagen tan bonita? ¿No? Totalmente. Y bueno, son cosas que se descubren, ¿no? Y esos son también, bueno, pues los mejores premios que recibe uno cuando hace su obra, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Sí, hombre. La obra de arte dice que la termina el espectador, el que mira, ¿no? Y el hecho de conectar con la mirada de otras personas es interesante. Y nosotros también, bueno, pues estamos muy orgullosos de conectar contigo. Muchísimas gracias por abrirnos estas puertas, bueno, pues para acercarle a todo el puerto de Santa María la obra de arte que podrán ver aquí, esta exposición, esta muestra fotográfica. ¿Hasta cuándo estará? Hasta el día 18 está abierta. Hasta el 18 de octubre podrán contemplar, bueno, en la sala expositiva Alfonso X el Sabio, en la biblioteca, en la antigua calle Larga, actual Virgen de los Milagros. Bueno, pues también para charlar, porque tú seguro que estarás por aquí. Sí. Procuraré estar aquí la mayor parte de las horas que esté esto abierto, porque, bueno, se aprende mucho hablando con los demás, ¿no? Entonces, con ese feedback, ¿no? Efectivamente, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Muchas gracias.